El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias al Señor por darnos la vida, la salud y también por permitirnos tener este tiempo especial para poder compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que está relacionado con la evangelización. Dios llamó a la iglesia a ser una iglesia que evangelice. Somos llamados a una iglesia evangélica, pero también tenemos que ser una iglesia que evangelice, una iglesia evangelística. Y quiero basarme en lo que dice Jesús en Mateo capítulo 28, en el versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de irse al cielo. Jesús ya había cumplido con el propósito por el cual Él vino a este mundo. Jesús vino con un objetivo definido, vino con lo que nosotros llamamos el plan de salvación. Su primera venida a este mundo fue precisamente para morir por nosotros en la cruz. Un plan diseñado ya desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo ya esto estaba previsto. Esto es algo que quizás no lo podemos entender del todo a cabalidad, pero es así como fue. Pero ahora el Señor ya tiene que salir del mundo, ya cumplió con ese objetivo y ahora su plan es irse al cielo, de donde vino. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué otra cosa le hubiera sugerido a la iglesia el Señor? ¿Qué otra cosa le hubiera dicho antes de irse? Bueno, yo sé que el Señor le ha dado recomendaciones a los discípulos, pero sus palabras finales, ¿cuáles fueron? Es lo que menciona aquí, el versículo 18 al 20. El Señor va a decir, acercándose obviamente a los discípulos, les va a decir: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». El Señor tiene ahora la autoridad, Él tiene el poder, Él tiene el derecho, Él ejerce el dominio sobre los cielos y sobre la tierra. Y bueno, definitivamente nadie es más grande que Él. En este mundo encontramos a muchos hombres poderosos, encontramos a muchos hombres que tienen riquezas y tienen influencia y tienen poder, pero nadie de ellos, ninguno de ellos, ni el más poderoso hombre del mundo, tiene autoridad en el cielo y en la tierra. No, ninguno. Es más, yo me atrevo a decir que muchos de estos grandes hombres millonarios, poderosos, que están hoy día gobernando el mundo, algún día se van a morir y toda su riqueza y su prestigio y su fama y su poder desaparecerán simplemente. Todo lo que han acumulado en este mundo se lo dejarán a sus hijos y solo Dios sabe qué harán con toda esa riqueza y esa fortuna. De repente la despilfarran, la gastan. Solo Dios sabe. Pero no nos interesa tampoco saber eso. A mí lo que me interesa saber es de que ningún ser humano tiene la autoridad, ni el dominio, ni el poder que tiene Cristo en los cielos y en la tierra. Es más, Cristo es dueño de todo. Y Él es eterno. Él nunca va a morir.
Él es eterno, él va a seguir siendo dueño de todo lo que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y no hay nadie que se equipare con Él. No hay nadie que se iguale con Jesús. Ese es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. A Él le rendimos culto y pleitesía todos los días de nuestra vida. Y tenemos que seguir haciéndolo siempre, porque hacia Él nos vamos a dirigir algún día. Vamos a abandonar este mundo para irnos con Él. Pero antes de hacerlo, antes de irnos con Jesús, antes de abandonar este mundo, claramente estamos viendo acá que el Señor tiene un encargo, tiene una comisión para la iglesia. El Señor le va a decir, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cuál es el encargo que tiene el Señor para la iglesia? Es que la iglesia tiene que ir a todas las naciones. Es algo que se ha hecho en los 2000 años que tenemos, más de 2000 años que tiene la iglesia sobre este mundo. La iglesia se ha dedicado a eso, a extenderse, se ha dedicado a predicar el evangelio, se ha dedicado a hacer discípulos y lo vamos a seguir haciendo. Hermanos, en esta mañana yo quiero comunicarles a ustedes algo que seguramente ustedes ya lo saben. El propósito de estos grupos que se están formando, ya sean grupos de WhatsApp, como este grupo que ahora, por ejemplo, estamos compartiendo la palabra, entre otros grupos más, los grupos virtuales que están apareciendo por allí, grupos que están usando las redes sociales, en el Facebook, en el Zoom, entre otras redes más. Ahora con la pandemia que tenemos, que nos ha complicado la vida realmente, porque ahora las iglesias no pueden reunirse, las iglesias no pueden hacer reuniones presenciales, que ya la están haciendo también, ¿no? Algunas de ellas, pero no todas. Pero Dios nos ha dado la tecnología, nos ha dado la bendición de contar con estos instrumentos, como las redes sociales, para poder difundir la palabra del Señor, y es lo que estamos haciendo. Y tenemos la ventaja de que a través de las redes sociales podemos irnos a todas las naciones. Es por eso que podemos ver en estos grupos que existen hermanos que son de diferentes países. Hay de Colombia, de Venezuela, de Honduras, de México, de Guatemala, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Bolivia. Y gracias a Dios, Dios es grande y misericordioso, y Dios está permitiendo que se puedan unir hermanos de diferentes naciones con el solo objetivo de poder evangelizar, llevar la palabra, de poder ganar almas para Cristo, de poder hacer discípulos de todas las naciones. Y hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice acá el Señor. Y qué bueno saber eso. Esa fórmula bautismal nunca debe cambiar, hermanos. Yo he bautizado a mucha gente usando lo que dice acá Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo que hay muchos pastores que están presentes aquí también, que seguramente bautizan igual, y vamos a seguir haciéndolo. Y tenemos que hacer discípulos. Hay que salvar las almas. Dios te quiere usar a ti, mi querido hermano, me quiere usar a mí para salvar las almas, para llevar este mensaje de salvación a través de las redes sociales. Dios va a tocar el corazón de alguien que escuche este mensaje para que esa persona en su momento pueda también tomar la decisión de aceptar a Cristo como Señor, como Salvador personal. Este es el encargo que el Señor le ha dado a la iglesia. Y también dice algo importante aquí que no hay que olvidar. Porque si bien es cierto, la evangelización se tiene que seguir dando y no debe detenerse, tampoco debe detenerse lo que dice el versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. La evangelización
tiene que ir acompañado también de la docencia, del adoctrinamiento, de la enseñanza de la sana doctrina. La iglesia tiene que capacitar a sus miembros, enseñándoles la palabra de Dios. Un cristiano que está hambriento de Dios es un cristiano que se prepara, que estudia, porque algún día se va a tener que presentar ante Dios como un obrero y tiene que estar aprobado. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Querido hermano, hermana que estás escuchando este mensaje, prepárate, estudia, lee la Biblia, capacítate. Si en tu iglesia hay estudios bíblicos, estudia, prepárate, lee libros. Si tienes la bendición de poder acceder a prepararte en un seminario, un instituto bíblico, hazlo. Métete a cursos de estudio bíblico. Estudia la Biblia, porque Dios quiere que te prepares para que también puedas ser un instrumento de uso de Dios, un vaso limpio, para que así tú puedas también llevar este mensaje de salvación a muchas almas que están perdidas, a muchos hombres y mujeres y niños que están perdidos, que no conocen a Cristo y que lamentablemente por no conocer a Cristo muchos de ellos están muriendo y se están yendo al infierno. Sí, hermano, eso dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, dice, será condenado. Eso dice la Biblia. Existe una condenación eterna, existe un lugar terrible que se llama el infierno, existe un lugar más terrible todavía que se llama el lago de fuego, y ahí van a ser lanzados todos los pecadores que nunca se han arrepentido, que nunca han creído en Cristo. Allí todos ellos se irán. Y allí se puede ir algún familiar tuyo incluso, ahí se puede ir tu cónyuge si es que no es cristiano, o alguno de tus hijos si no son cristianos. Tú tienes que orar por ellos, tú tienes que llevar el nombre de ellos ante el altar de Dios, suplicándole a Dios que tenga compasión y misericordia de estas personas y que se salven, que Dios toque el corazón de ellos para que experimenten la salvación de Dios. Hay que evangelizar, hay que adoctrinar. Son dos pilares importantes dentro de la iglesia. La iglesia crece por la evangelización. La iglesia se desarrolla espiritualmente. Los cristianos maduran espiritualmente. Los cristianos empiezan a conocer sus dones y talentos espiritualmente cuando son adoctrinados y enseñados. Esto es lo que hay que hacer. Y el Señor va a concluir en el versículo 20 cuando dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo se fue, no nos dejó solos. Jesús nunca se ha ido dejando huérfana a la iglesia. Él se fue, pero dice aquí: estaré con ustedes. Tú te preguntarás, ¿y dónde está Jesús? Si se fue, ¿pero dónde está? Bueno, físicamente no está, pero su presencia espiritual sí. Su presencia espiritual está con nosotros. Su presencia espiritual nos acompaña. El Espíritu Santo de Dios está con la iglesia. El Espíritu Santo está con la iglesia. Él está presente. Y Dios no está callado. Dios está contigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Y Él quiere que tú te prepares. Él quiere que tú estudies la Biblia, como te dije. Él quiere usarte. Y esto es importante saber, es importante comunicarlo. Esto seguramente que lo has escuchado muchas veces. Esto seguramente lo has escuchado de boca de tu pastor, de boca de algún maestro. Lo has visto en lo has escuchado en una prédica, lo has visto a través de un predicador. Esto que te estoy hablando no es nuevo, tú lo sabes, tú lo entiendes. La pregunta es si lo estás haciendo. La pregunta es si lo estás practicando. La pregunta es si estás realmente haciendo discípulos
Ojo que hacer discípulos significa ganar almas nuevas para Cristo. Hacer discípulos significa ir y hablarle a alguien que no tiene a Dios para que él se convierta. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos no es meterse a una iglesia y llevarse las almas de esa iglesia. Eso no es hacer discípulos. Eso se llama robar las almas de la iglesia. Eso es lo que lo llaman otros el abigeato. Los abigeos eran los ladrones de ovejas. Dios no quiere que seas un abigeo, que te metas a una iglesia y te jales la gente que tiene su pastor, que tiene su congregación. Dios quiere que tú hagas un trabajo donde esas almas que no conocen a Dios, que están perdidas y que se están yendo al infierno, esas personas son las que tienen que conocer a Cristo. Esos son los discípulos nuevos que hay que ganar y hay que bautizarlos. No vas a bautizar al que ya está bautizado. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a comprometernos con el Señor y vamos a servirle, y efectivamente lo que queremos es que esas almas se conviertan y se abran nuevas iglesias con más gente, con nuevas almas, y podamos abrir nuevas congregaciones que tengan sus pastores, sus maestros, y que estas sean iglesias que también se reproduzcan y puedan abrir otras iglesias, y es así como crece la iglesia, es así como ha crecido la iglesia a lo largo de estos 2000 años. Y no hay que dejar de hacerlo. La iglesia se enfría, la iglesia se apaga, la iglesia pierde el norte, la iglesia pierde su razón de ser en la tierra cuando deja de evangelizar. Cuando se encierra solamente en sus cuatro paredes y entre ellos mismos se predican la palabra. Cuando en la iglesia existe el chisme, cuando en la iglesia existe la hipocresía, cuando dentro de la iglesia existe la vanagloria, cuando dentro de la iglesia existe el pecado, cuando dentro de la iglesia los hermanitos se pelean, cuando dentro de la iglesia existen rivalidades, porque hay quien quiere ser más que otro, cuando en la iglesia hay lucha de poder, le quieren quitar el cargo al pastor, hay quienes creen que saben más que él, y hay luchas internas, hay conflictos que generan celos, que generan resentimientos. Estas cosas no son de Dios, hermano. Estas cosas viven muchas iglesias. Yo he visto iglesias donde hay todo esto, y esas iglesias están, espiritualmente hablando, están muertas. Están muertas porque se están peleando los hermanos. Imagínate, se están ganando almas para que se peleen entre ellos. Y cuando una persona que entra a una iglesia ve todo eso y ve que un lugar donde supuestamente se tiene que predicar del amor de Cristo, los hermanos se están peleando, esa persona se va. Cuando un pastor se sube al púlpito para atacar a la iglesia, para estar diciendo los defectos de los hermanos, la gente se va. Hermano querido, pastor, siervo de Dios, yo también soy pastor. No estamos llamados para atacar a nadie, no estamos llamados para insultar a nadie, no estamos llamados para decirle la vida a nadie, ni sus defectos. No estamos llamados para ser chismosos. Si algún hermano o alguna hermana te confiesa un secreto, no vayas al púlpito a declararlo públicamente. El pastor tiene que ser un hombre confidente, no tiene que ser un infidente, alguien que esté descubriendo ante otros las cosas delicadas que a veces le dicen que lo guarde en su corazón y que ore. No estamos llamados para criticar ni juzgar a nadie, mucho menos desde un púlpito. Esas cosas se ven lamentablemente y eso hace que se apague la iglesia y que los hermanos se vayan y que abandonen las iglesias y las iglesias pierden las almas. Cuando el Señor nos llama a ser discípulos de Cristo y a mostrar el amor de Dios a los perdidos, tenemos que lavar nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro cerebro, quitarnos todo prejuicio de nuestro corazón y revestirnos con el nuevo hombre, con el Evangelio de Cristo, el Evangelio que tiene que ser mostrado con el amor de Dios.
Yo espero que Dios te ayude, que Dios me ayude a mí en esta delicada labor que tenemos, en este llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para ser hijos de Dios, para ser siervos de Dios y también para ser instrumentos de Dios y ganar almas para Cristo. Jesús le dijo a Pedro que era un pescador. Su oficio era ser pescador, toda su vida fue así. Pero Jesús le dijo a Pedro, sígueme y haré de ti un pescador de hombres. Y así fue, así lo hizo el Señor. Hizo de él un pescador de hombres. Y en su primer discurso, Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, Pedro, después que descendió el Espíritu Santo, Pedro se levantó, predicó, y ¿sabes cuántas almas se convirtieron a Cristo? Se convirtieron 3,000 personas. Y en otra ocasión se convirtieron 5,000, y así como la iglesia creció, y se hizo una iglesia fuerte, robusta, llena del Espíritu Santo. La iglesia de hoy tiene que ser igual. Tenemos que también ser llenos del Espíritu. Y para ser llenos del Espíritu Santo, hermano querido, tú tienes que, y tenemos que renunciar a esas prácticas pecaminosas que de repente estamos teniendo todavía, que estamos arrastrando de nuestra vida pasada. Tenemos que renunciar a todo aquello que nos daña moral y espiritualmente y pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu para poder ser instrumentos efectivos. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que los apóstoles eran hombres llenos del Espíritu. Dios levanta a hombres y mujeres llenos del Espíritu. Esos son los instrumentos que Dios va a usar para glorificarse. ¿Tú puedes ser un hombre o una mujer así? Por supuesto. Tú estás llamado, yo estoy llamado a ser discípulos. Que Dios cumpla su propósito y su voluntad en tu vida y en la mía, y podamos honrarlo a Él como Él así lo merece. Señor, te doy gracias esta mañana, este tiempo que me has dado para compartir tu palabra aquí con mis hermanos, que realmente esto pueda ser de bendición para ellos y que no perdamos nuestra misión, que no perdamos de vista la gran comisión que tú le encargaste a la iglesia, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, Señor. Oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.